Muy bien. Bueno amigos, y en esta parte del programa vamos a estar conversando de un informe que presentó la Fundación Telefónica esta semana. Ellos hablan entre los datos que pudimos nosotros recopilar, dice, según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, un aumento promedio del 10% en la penetración de banda ancha podría provocar una subida del 3,19% del Producto Interno Bruto. Esto se recoge en el informe Sociedad Digital en Latinoamérica 2020-2021 realizado por Fundación Telefónica, que analiza el desarrollo del ecosistema digital en los países de la región en un contexto marcado por el COVID-19. Alrededor de un tercio, escuchen esto interesante, alrededor de un tercio de la población de la región no hace uso de Internet. La persistencia de una brecha digital en los países de la región se traduce en una brecha social. Para conversar justo de este tema, he tenido el honor de contactar a Pablo González Gómez. Él es el gerente de cultura digital de Telefónica, de Fundación Telefónica Global, para entrar en los detalles de este informe. Él está en Madrid, España, y hacemos contacto con él. Pablo, es un placer para mí estar conversando contigo y muchísimas gracias por la deferencia de conversar con nosotros. No, muchísimas gracias a vosotros. Desde luego el placer es todo mío, un placer. Pablo, ¿dónde nace la iniciativa inicialmente de hacer un informe o revisar el estudio digital de la región de América Latina? Porque tengo entendido que este informe ya se ha realizado en España y ahora lo están haciendo para la región. Sí, así es. Es un informe que llevamos realizando para España en los últimos 20 años. Es uno de los informes, digamos, clásicos de la Fundación Telefónica Movistar, al menos en el caso de España. Y en Latinoamérica llevamos haciendo durante muchos años también muchas investigaciones relacionadas con el avance de la sociedad digital en términos de infraestructuras, de negocio, de educación, pero hasta ahora estaban dispersos, eran informes separados, informes puntuales, coyunturales, y este año hemos decidido incorporar este informe integrado que analiza, digamos, la evolución de la sociedad digital en toda la región, y es el primer año que lo hacemos de manera integrada para toda la región en Latinoamérica. Suena interesantísimo porque tengo entendido entre algunos de los datos que ustedes están reflejando en este informe, es que el incremento del tráfico entre el 2020 y 2021, un periodo en que Latinoamérica reportó el incremento del tráfico de datos móviles de un 60% y las redes fijas un 47%. Esto definitivamente es la prueba, creo que más fuerte que tuvieron las redes de comunicación para este incremento tan violento que hubo en el acceso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se beneficia la región teniendo este informe y estos datos? ¿Qué se puede hacer? Sí, pues mira, yo creo que resumiendo, hemos vivido, cuando hemos hecho el informe, tanto en su versión latinoamericana como en la versión de España, nosotros llevamos trabajando desde Fundación Telefónica Movistar muchos años hablando de la importancia de la digitalización, no solo en términos de acceso, porque creemos que ahora mismo el acceso al mundo digital es una de las principales digamos, palancas para combatir la desigualdad, sino también porque creemos que es una de las principales palancas para conseguir el desarrollo económico. Y hasta hace un año, hasta el año de la pandemia, había determinados ámbitos de la sociedad que eran conscientes de esto, pero creo que en muchos otros ámbitos quizás no lo tenían tan claro o lo veían como algo más lejano, más incierto o más dudoso. La pandemia, desde luego, ha tenido muchísimas consecuencias negativas y ha sido un evento terrible a nivel global, pero quizás una de las cosas que podamos sacar de aprendizaje es que nos ha puesto de manifiesto cómo la digitalización es ya algo, por un lado, irreversible
y por otra parte absolutamente necesario en el mundo en que vivimos para que la educación continúe, para que las empresas continúen trabajando y sean más productivas, para que los ciudadanos continuemos informando, podamos seguir trabajando, por ejemplo, desde nuestras casas y para que podamos seguir informándonos y estando y siendo ciudadanos activos, ¿no? Y estos datos que tú mencionas han sido lo que han hecho, lo que demuestran que yo creo que amplias capas de la población ya son conscientes de que tenemos que ser una sociedad digital, y sociedad digital no significa solo tener infraestructuras, sino que nosotros como personas, como ciudadanos, como estudiantes, como empresarios, aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la digitalización. Es interesante porque, mira, tú hablas de esto y me vienen a mí Mm. a la memoria los datos que ustedes eh, publicaron, ¿no? Y en el informe, dicen ustedes, en el informe de Sociedad Digital en Latinoamérica 2021, que el acceso a Internet aumentó en un 8% entre las personas de 55 a 64 años, un 7% entre 65 y 74 años y un 5% en mayores de 75 años. Esto lo que quiere decir es que esa población que en muchos casos se consideraba los anteriores a los baby boomers, que no estaban activos en Internet, que no estaban activos en las redes, ahora forman parte de esta comunidad que hay que prestarle atención, ¿no? Ujú. Sí, absolutamente. Es decir, yo creo que una de las cosas que ha hecho, como te decía, es que digamos, ha borrado las brechas de acceso, al menos las brechas en cuanto a actitud hacia la sociedad digital. Ahora lo que tenemos que ser capaces es de garantizar el acceso. Es decir, antes de la pandemia había grupos de población, como dices tú, las personas más mayores que no accedían porque no les interesaba, porque no lo consideraban. Ahora tanto desde las edades más tempranas hasta las edades más avanzadas, somos conscientes de que es necesario, ¿no? Y creo que la actitud ha cambiado, eso lo tenemos conseguido, lo tenemos ganado. Ahora lo que nos falta es garantizar el acceso, porque lo que no queremos y lo que creo que no quiere nadie es que la digitalización sea una nueva barrera para la desigualdad, ¿no? Una nueva brecha que separe a la gente que tiene acceso de la que no, ¿no? Entonces ahí lo primero, por supuesto, es el desarrollo de las infraestructuras, eso es la base. En Latinoamérica, digamos que estamos una posición intermedia, un poco por detrás de Estados Unidos o de Europa, pero por delante de otras regiones, una posición intermedia a nivel global. Se ha incrementado bastante en la última década, ¿no? En el informe, por ejemplo, tenemos un par de datos. En cuanto a banda ancha móvil, ha crecido un 9% en la última década, que es un dato, digamos, discreto. Pero sí que es verdad que en banda ancha, perdón, esto es en banda ancha fija, el 9%, que es el dato más discreto, ¿no? Pero en banda ancha móvil, que es algo muy característico de Latinoamérica, ahí sí que ha habido un crecimiento brutal, de un 73% en la última década, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y yo creo que hay que reforzar ese acceso para que al menos tengamos la posibilidad de que todo el mundo esté incluido, ¿no? Y ahí hay un reto, obviamente, en determinados segmentos, en los ámbitos más rurales, en los ámbitos más desfavorecidos, y ese es el primer reto que nosotros planteamos en el informe. Y luego, desde luego, vienen muchos más, sustancialmente, el de las competencias digitales, para luego ser capaces de aprovechar todo este potencial, ¿no? Que si quieres hablamos ahora durante la conversación. Fíjate, Pablo, amigos, para todos aquellos, estamos como conversando con Pablo Gonzalo Gómez, él es el gerente de cultura digital de Fundación Telefónica Global, con motivo del informe de la sociedad digital que presentó Fundación Telefónica. Un dato que me gustaría validar contigo, Pablo, es justamente eh, Telefónica es una empresa que siempre está pensando en el futuro. Yo tengo muchos años conociendo a Telefónica muy de cerca
y sé que los planes se hacen mm, a plazos, ¿no? Y cuando ya tienen un tiempo caminando, ya ese plan estaba previsto, ¿no? Ahora, con este informe que hacen para América Latina, ¿cómo se compara lo que ustedes planificaron para América Latina con lo que los datos le están dando a ustedes? Pues mira, es interesante porque una de las principales conclusiones, bueno, como detalle, digamos, como anécdota, te diría que llevamos haciendo el informe en América Latina es el primer año, pero en España 20 años ya. Eh, y creo que ningún año ha sido tan espectacular, ¿no? Los datos, las diferencias, ¿no? De hecho, este año el subtítulo del informe es el año en que todo cambió. Exacto. Muchas veces, ¿no? Como anécdota, ¿no? Hacemos un análisis muy profundo para ver cómo va evolucionando cada dato, porque en 2 o 3 años las cosas cambian mucho, pero de un año a otro a veces pues las tendencias son difíciles, ¿no? Sin embargo, este año la explosión pues ha sido espectacular. Los análisis y las estimaciones que nosotros tenemos son que hemos avanzado en un año aproximadamente lo que nos habría costado 5 años, 5 o 6 años sin la pandemia, ¿no? Eso en cuanto a usos o a datos concretos, que son los que podemos objetivar en el informe, ¿no? Pero yo creo que hay un cambio más radical y es la actitud, digamos, la concienciación ya te digo, ¿no? Tanto de los ciudadanos como de las empresas, como de las administraciones públicas. Hay una parte que es evidente, que es los datos objetivos, y hay una parte que no es tan evidente, que es más sutil, pero casi más importante, y es que la sociedad se ha hecho consciente, las empresas, los análisis que tenemos en el informe es que, pues si hace 3 años, por ejemplo, a lo mejor solo un 20% de las empresas tenían un plan de transformación digital, ahora ese 20% se ha convertido en un 70%. Y probablemente el año que viene, cuando hagamos el informe, será el 100%. Es decir, ese cambio de actitud, ese cambio de chip, por hablarlo coloquialmente, ha sido una de las transformaciones, yo creo, más importantes de cara al futuro. Sabes que me gustaría conocer si tienes ese dato, porque en relación a que la región de América Latina, ¿ok? Que se puede ver muy homogénea, es muy heterogénea, ¿ok? No es lo mismo cómo se utilizan los datos en Venezuela, como se utilizan en Colombia, Ecuador, Perú, inclusive Chile y Argentina, ¿ok? Entonces, eh, ¿reveló algo el informe de cómo están los países utilizando la data, la digitalización, si es algo que van todos en el mismo camino o que hay algunos que les cuesta más estar en esa onda? Sí, bueno, el informe es complejo analizar, como tú dices, que hay un análisis global en el informe, que son los primeros capítulos, y luego hay un informe detallado para cada uno de los países que hemos podido bajar el foco, ¿no? Y entonces sí, absolutamente. Lo que pasa es que luego es verdad que hay diferencias por países dependiendo de las políticas públicas que se están aplicando. Por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo de alguno que está mejor posicionado, pues probablemente sea Brasil, en el que ya estamos hablando de que en los próximos 2 o 3 años pues va a ser un país conectado casi al 90%, ¿no? Y luego hay otros países que van más despacio, pero luego, por ejemplo, en otros aspectos hay otros países que van por delante. Por ejemplo, una de las cosas que muestra el informe es que las empresas también están acelerando en cuanto a su digitalización. Y entonces, por ejemplo, damos el dato de que los sitios web empresariales han crecido en Colombia y México un 800% de un año a otro. Es decir, las empresas se han volcado en Internet, ¿no? Mientras en otros países, como por ejemplo Brasil y Chile, el crecimiento es menor, ¿no? Es del 300%.
Bueno, menor Bueno, en pero comparación. por favor, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Eh, Ah, la velocidad es menor, es- pero desde luego el cambio es también radical, ¿no? claro, Hay cambios, hay diferencias en la velocidad, pero al igual que pasa en España y en Europa, lo que vemos es que las tendencias son globales. Es decir, sí, ahí lo que nosotros abogamos es con este informe es por mostrar los datos, por mostrar las tendencias, por mostrar la evidencia de que a través de la digitalización es posible generar mejoras en la educación, en la productividad de las empresas y en el crecimiento de los países, y por dar, digamos, también humildemente, obviamente, pero por dar las claves, las pistas de por dónde nos parece que puede ser interesante avanzar, ¿no? fíjate que aquí hay un dato que me gustaría resaltar. Dice, para consolidar la digitalización es clave fomentar la formación de habilidades digitales en los trabajadores, pues un 56% de las empresas mencionan la dificultad de encontrar talento como una de las principales barreras de adopción. Además, se requiere impulsar el teletrabajo, pues el 84% de los trabajadores se muestra satisfecho con el hecho de haber podido continuar sus labores profesionales desde casa. Un poco reafirmando todo lo que estamos comentando ahorita, ¿no? Que definitivamente la adopción de la digitalización es un hecho que no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás el teletrabajo, no tiene vuelta atrás una cantidad de cosas, ¿no? Sí, absolutamente. En cuanto al teletrabajo, hay un dato muy interesante en el informe que estaba recuperando ahora. Durante el año de la pandemia, el informe destaca que trabajaron en la región, perdón, teletrabajaron entre el 20 y el 30% de los asalariados, ¿no? Wow. En toda la región. Este dato es impresionante, pero sobre todo si se compara con el dato previo que era el 3%, ¿no? Que es prácticamente un dato residual. Y luego, perdón, tú has dicho un tema que para nosotros es fundamental y es el de las competencias, es el de la educación, ¿no? Y donde nosotros hacemos un hincapié pues muy grande desde Fundación Telefónica Movistar, porque nos parece, eh, como te decía antes, la conectividad, la capacidad de estar conectado es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo siguiente es ser capaz de tener las competencias necesarias para desenvolverte de una forma pues adecuada, correcta y plena en este nuevo mundo digital, ¿no? Y ahí desde la Fundación es donde más hincapié hacemos, porque como te decía, si la brecha digital puede ser puede convertirse o podría convertirse, si no hacemos nada, en una brecha de entrada a que las personas desarrollen todo su potencial, la brecha educativa es fundamental para que ese potencial, una vez estás conectado, se desarrolle, ¿no? Claro. Eh, y ahí hay dos aspectos. Yo creo que hay uno que también damos un dato importante, y es que las competencias que estamos enseñando a nuestros niños y nuestras niñas deben de cambiar, deben de empezar a ser competencias digitales, porque el mundo está cambiando y no podemos manejarlo con las mismas competencias que nosotros teníamos cuando el mundo iba más despacio. ¿Desde Ahora cuándo, va mira, más desde, deprisa. desde cuándo no revisas una enciclopedia de esas grandes que tienes en tu casa? ¿Desde cuándo? Efectivamente, ¿no? Ese conocimiento que estaba ahí casi petrificado, ¿no? Y que nos servía para muchos años. Wow. O sea, sí. Ahora es totalmente líquido y, como tú bien dices, no solo hace falta formarse cuando estás en la escuela, sino que incluso después necesitas un reciclaje continuo, ¿no? Eso es un aspecto fundamental. Amigos, estamos conversando con Pablo Gonzalo Gómez, que es el gerente de cultura digital de Fundación Telefónica Global. El motivo de conversar con Gonzalo es el reciente informe que presentaron, que Fundación Telefónica presentó sobre el estudio, un estudio que hicieron en América Latina, que ellos titulan Informe Sociedad Digital en Latinoamérica 2021, 2020-2021.
Gonzalo, no quiero que se me vaya, perdón, Pablo, no quiero que se me vaya el tiempo sin que deje algún lineamiento donde pueden encontrar este informe, donde pueden descargarse este informe las personas que están interesadas. Ujú. Sí, este informe, por supuesto, está disponible de forma totalmente gratuita, de forma digital, en todas las web de Fundación Telefónica Movistar, en todos los países de América Latina donde operamos y en la web de España también. Y cualquiera se lo puede descargar y, en fin, encantados de que lo utilicen y lo usen. También lo hemos presentado en distintos webinars que hemos hecho online en distintos países y justo ayer hicimos la presentación global con el CEO de Telefónica Hispanoamérica, Alfonso Gómez, y esa conversación está también disponible en el canal de YouTube, en este caso de Fundación Movistar Chile, que es desde donde se hizo la presentación y cualquiera puede acceder y tener ahí un resumen del informe. Sí, de hecho, estuvimos presenciando ese informe, que fue un panel sumamente interesante. Yo invito a las personas a buscar el canal de Telefónica en YouTube, que ahí lo pueden encontrar, como lo dice Pablo, toda esta información. Pablo, se me acaba el tiempo, pero yo quiero quizás hacer una maldad contigo, ¿ok? Okay. Tú que eres el gerente de cultura digital, estamos comenzando el año. ¿Qué previsión pudieras hacer tú si yo vuelvo a conversar contigo en diciembre de este año y evaluar esa proyección que tú hiciste? ¿Cuál sería? Pues mira, yo creo que, como te decía antes, para mí lo más importante es que, además de los hábitos digitales de las personas, han cambiado las actitudes, ¿no? Entonces, obviamente en un año no vamos a ver grandísimos cambios en cuanto a ejecución de proyectos, pero creo que sí vamos a ver, y creo que será algo positivo, que las agendas públicas de los distintos países incorporen la digitalización y den un impulso a la digitalización en los distintos gobiernos, los distintos países, ¿no? Creo que eso ya va a ser algo generalizado y creo que va a ser una buena noticia y ojalá en esas agendas esté, además del despliegue de infraestructuras, del apoyo al tejido productivo y a las pequeñas y medianas empresas, que es algo muy importante, ojalá esté también el apoyo a la educación y a las competencias digitales de los niños y las niñas, que son nuestro futuro y que son los que van a construir el mundo digital y que seguro que va a ser mejor porque son generaciones fantásticas y tenemos que apostar por ellas. Fíjate que lo que tú me comentas en este momento me viene una reflexión, y es que los profesores, los maestros en este momento deben de cambiar el rol totalmente que tienen en la escuela, ¿no? En la escuela, y cuando me refiero a escuela, me refiero a los centros de educación, ¿no? Deben ser facilitadores, porque ahorita cualquier muchacho te consigue un informe, te consigue un dato, y lo que hay es que canalizar cómo conseguir ese dato y cómo verificar por lo menos que sea cierto, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que los profesores es una pieza fundamental que tenemos que cuidar y que tenemos que apoyar, como tú dices. Hay un dato positivo que es que en América Latina desde los años 90 se está hablando de educación digital y eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Y hay mucho esfuerzo de todo el sistema educativo, de gobiernos, de profesores, pero sin duda lo que tú dices es fundamental y son una pieza absolutamente clave. Yo quiero darle las gracias a Pablo Gonzalo Gómez, él es el gerente de Cultura Digital de Fundación Telefónica Global, por haber estado con nosotros hoy y habernos dado detalles de este informe tan interesante. Gonzalo, de verdad, yo aprecio el tiempo que nos has dado. Espero vernos prontamente por allá en España, ojalá con una temperatura un poquito más agradable. Okay. Ok, muchísimas gracias Edgar y un verdadero placer conversar contigo. Seguro que sí.